Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica es una relación que mantienen dos lados de un triángulo rectángulo en función a uno de sus ángulos agudos, la cual se escribe como una fracción o como una división. Las funciones surgieron al estudiar el triángulo rectángulo y observar que los cocientes entre las longitudes de dos de sus lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. Las funciones trigonométricas tienen varias aplicaciones en astronomía, matemáticas, física, en planos y en algunos otros fenómenos. Nos basaremos en un triángulo rectángulo compuesto por dos catetos que forman un ángulo de 90 grados, así como por una hipotenusa que viene siendo la línea inclinada y la línea de mayor magnitud del triángulo rectángulo. Todos los triángulos rectángulos poseen dos ángulos agudos, es decir, dos ángulos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Estos ángulos se identifican porque representan los ángulos que sumados nos dan 90 grados. Veamos el primer caso. Tenemos un triángulo rectángulo formado por un cateto al cual le vamos a llamar opuesto. El otro cateto, que es la base del triángulo, se le llama adyacente. El ángulo que vamos a tomar para el estudio del triángulo es el ángulo A, identificado por el punto rojo. Si el ángulo que se va a tomar es el ángulo A, el lado que se encuentra enfrente del ángulo, se llama opuesto. Mientras que el lado o el cateto que se encuentra a un lado del ángulo se le llama adyacente. La línea inclinada y de mayor magnitud se llama hipotenusa. En este triángulo, la hipotenusa tiene una medida de 24 centímetros. El cateto opuesto tiene una medida de 16 y el cateto adyacente una medida de 6. Las principales funciones trigonométricas son 3. Cada una recibe un nombre. La primera se llama seno, la segunda función se llama coseno y la tercera función se llama tangente. Cada una de las funciones representa una relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Veamos la primera función para este triángulo que estamos considerando para obtener las funciones. Primera función, seno. Seno del ángulo A. Este símbolo representa la palabra ángulo. Por lo tanto, se lee seno del ángulo A. Recordemos que el ángulo que estamos considerando es este, ángulo agudo,
llamado ángulo A. El seno es la función que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa. Recordemos que una función es una relación entre dos lados del triángulo rectángulo, por lo que la función seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Si ambos lados tienen valores numéricos, pues la función nos quedaría así: cateto opuesto 16, hipotenusa 24. Por lo tanto, la función seno queda 16 sobre 24. Recordemos que las funciones se escriben o se representan como una fracción o como una división o como un cociente. La segunda función recibe el nombre de coseno. Coseno del ángulo A, que es el ángulo que estamos considerando para este triángulo. La función coseno relaciona el lado adyacente con la hipotenusa. Es decir, relación del lado adyacente con la hipotenusa. Si cada uno de los lados se le asigna un valor numérico, la función queda así: lado adyacente 6, hipotenusa 24. Por lo tanto, la función coseno del ángulo A es igual a 6 sobre 24. La tercera función se llama tangente. Tangente del ángulo A, que vuelvo a repetir, es el ángulo que estamos considerando para este triángulo. La función tangente relaciona el lado opuesto con el lado adyacente. Relación del lado opuesto con el lado adyacente. Si a cada lado se le da un valor numérico, la función tangente queda cateto opuesto 16, adyacente 6. Por lo tanto, la función tangente queda como 16 sobre 6. Con estas tres funciones, seno, coseno y tangente, podemos resolver cualquier triángulo rectángulo. Veamos el segundo triángulo, que viene siendo el mismo triángulo de arriba, pero ahora la diferencia está en que el ángulo que vamos a tomar ahora es el ángulo de arriba, es decir, el ángulo B. Hay que observar que en el segundo triángulo ya no se está tomando el ángulo A, sino ahora se cambia al ángulo B. Recordemos que estos dos ángulos, A y B, son los ángulos agudos en los que se basan las funciones trigonométricas. Por lo tanto, refiriéndonos al segundo triángulo, donde vamos a tomar el ángulo B, tendríamos lo siguiente: cateto opuesto o lado opuesto es el lado que se encuentra enfrente del ángulo B. Si este es mi ángulo, el lado que está enfrente del ángulo B, es decir, esta línea, será ahora el lado opuesto. Hay que observar que en el triángulo de arriba
que viene siendo el mismo triángulo de abajo, hay que observar que en el triángulo de arriba el opuesto fue este lado, considerando el ángulo A. Pero ahora, considerando el ángulo B, este lado ya no va a ser opuesto, sino el opuesto ahora va a ser este, que anteriormente era adyacente. En este triángulo, el cateto adyacente o el lado adyacente es el lado que se encuentra junto al ángulo. Este lado se le llama lado adyacente al ángulo. La línea inclinada o la de mayor magnitud siempre será la hipotenusa. Este lado no cambia. Este lado sigue siendo el mismo tanto para el triángulo de arriba como para el triángulo de abajo. Lo que anteriormente en el triángulo de arriba, este lado le llamamos opuesto, en el segundo triángulo ya no va a ser el lado opuesto, ahora va a ser el lado adyacente. Veamos cómo se obtienen las funciones del segundo triángulo rectángulo, considerando que ahora el ángulo que se está utilizando es el ángulo B. Primer función, seno del ángulo B. Seno del ángulo B. La función seno, hay que observar que es la misma de arriba, relaciona el lado opuesto con la hipotenusa. Por lo que refiriéndonos al segundo triángulo, el lado opuesto mide 6 y la hipotenusa mide 24. Por lo tanto, el seno del ángulo B queda como 6 sobre 24. Hay que observar que la función seno del ángulo A y la función seno del ángulo B no son iguales. Todo está en función del ángulo agudo que se esté considerando al momento de resolver el triángulo rectángulo. Segunda función, función coseno. El coseno es la función que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa. Hay que observar que no cambia, es igual tanto en el primer triángulo como en el segundo, la relación entre adyacente e hipotenusa. En este segundo triángulo, el lado adyacente mide 16, mientras que la hipotenusa mide 24. Por lo tanto, lado adyacente 16 sobre hipotenusa 24. Por lo tanto, la función coseno del ángulo B queda como 16 sobre 24. La tercera función es la tangente. Tangente del ángulo B, es decir, de este ángulo, es la función que relaciona opuesto con adyacente. Opuesto con adyacente. Para el segundo triángulo, donde se está considerando el ángulo B, el lado opuesto tiene un valor de 6 y el lado adyacente un valor de 16. Por lo que la tangente queda opuesto 6 sobre adyacente 16. Es bien importante al momento de resolver un triángulo rectángulo fijarnos en primer lugar qué ángulo agudo se va a utilizar. Si es el ángulo A, es decir, el ángulo de abajo, o el ángulo B, que es el ángulo de arriba, porque de ello depende cada una de las tres funciones trigonométricas. Mucho cuidado al momento de resolver un triángulo rectángulo. Recomendación:
Primero hay que fijarse qué ángulo agudo estamos utilizando, si el ángulo A o el ángulo B. En las calculadoras científicas se tienen 3 botones o 3 teclas para calcular la función seno, la función coseno y la función tangente. En el siguiente video aprenderemos a usar la calculadora para calcular la función seno, la función coseno, la función tangente y también para obtener el ángulo A o el valor del ángulo B. Hasta el siguiente video.